Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Ruiz y el día de hoy les vengo a presentar lo que es el cristianismo, de la materia Fe y Mundo Contemporáneo. El cristianismo se basa en la fe de Jesucristo, la cual surge en el siglo I en Palestina. Existen diferentes versiones de lo que es el cristianismo. La que más conocemos, y ejemplo claro en México, es el catolicismo, el protestantismo y más reciente el pentecostismo. Para los cristianos, Jesucristo era el Hijo de Dios, el cual se convirtió en hombre y vino al mundo para predicar su amor a Dios y al prójimo. Sin embargo, este fue perseguido y murió por las personas por causa de los romanos, quienes no apreciaron sus ideales o estaban en contra de ellos. Después de esto, de su muerte, sus 12 apóstoles se encargaron de difundir la creencia en Jesús. Se avanzaron alrededor de todo el mundo con el compromiso de cumplir la única tarea que Jesús les dejó. El, el educar, enseñar y compartir sus creencias al ser humano. Para esto se conoció como la palabra de Cristo. Y aquí nace lo que es el cristianismo, lo que quiere decir que es una persona consagrada. El cristianismo nace en Roma, después de que en Roma fue martirizado Pedro, a quien Jesús le dio específicamente la tarea de cuidar de su iglesia. De esta manera fue tomando importancia a lo largo de los años hasta que la Iglesia Católica tuvo su sede en lo que hoy en día es Roma. A medida que fueron pasando los años, la creencia en Jesús fue ganando más adeptos y su doctrina se extendió por todo el imperio romano. De ahí que los cristianos se negaran a adorar a los dioses romanos, la razón principal por la que los cristianos comenzaron a ser perseguidos en tiempos de Roma. De esta manera los cristianos empezaron a reunirse de manera escondida en catacumbas para rezar hasta que alrededor del año 313 el edicto de Milán prohibió la persecución a los cristianos. A partir de entonces crece el cristianismo hasta convertirse en la religión oficial de Roma en 392. A lo largo de los siglos, la doctrina cristiana fue penetrando en varias sociedades y culturas, que tenían sus propias versiones sobre ciertos asuntos teológicos y disciplinares. Para resolver este asunto fue convocado un concilio con los obispos de la Iglesia a fin de llegar a una conclusión sobre este tema tan controvertido. Tras esta situación se originó una disputa conocida como el Cisma del Oriente en el 1054, cual se formaron la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. Años más tarde, la Iglesia Católica es nuevamente dividida a causa de la Reforma Protestante, la cual fue iniciada en el año 1517 por Martín Lutero. Por estas razones y en la actualidad se pueden mencionar varias ramificaciones que componen la religión cristiana. La Iglesia Católica Romana, las iglesias del protestantismo, de las cuales forman parte las tendencias como evangélicas, luteranas y anglicanas, y las iglesias ortodoxas, de las cuales forman parte los maronitas, los griego-católicos, la Iglesia Oriental, entre otras. Entre las fiestas más comunes, o digamos que tienen mayor similitud entre ellas, son naturalmente la Navidad, el día 25 de diciembre, que se celebra el nacimiento de Jesús, la Pascua, cuando se conmemora la resurrección de Jesús, la cual ocurre 3 días después de su muerte, el Viernes Santo, y Pentecostés, cuya palabra significa 50 días después de la Pascua, la cual recuerda la venida del Espíritu Santo sobre los fieles. Ahora, Por último, la religión cristiana es la base de muchas vertientes, como lo mencioné al principio. Actualmente existen demasiadas vertientes de lo que hoy en día es el cristianismo, las cuales han surgido por diferencias entre los seguidores de la religión. Por ejemplo, la luterana, la cual no reconoce al Papa como una figura sacra a diferencia de los católicos. El cristiano y la explotación del ser humano. Esto es un tema muy íntimo por lo cual muchos de los cristianos han dejado de creer y se han separado de esta creencia, orillándolos a decir que son ateos o que no creen simplemente en la religión. ¿Por qué? Porque esto va de la mano. En diferentes sociedades lo hacen en vida en el mundo. Por ejemplo, si lo superior
digámoslo, lo supernatural es capaz de brindar autoridad a una alta jerarquía eclesiástica, ya sea obispo, llámese el papa, un predicador, un sacerdote, un monje, hasta un profeta, un rey, un gobernante. Este también tiene autoridad sobre las masas, las cuales se convertirán en una especie de mina de la cual extraerán todas sus riquezas, lo cual requiere que esta élite religiosa y gubernamental adquieran tantas riquezas de los feligreses para convertirse en una gran autoridad. Esto es todo y muchas gracias por vernos.